Dios ha puesto en mi corazón, hermanos, hacer una serie de estudios, de sermones expositivos de Filipenses 4. Y esta serie la he titulado Filipenses 4, el capítulo perfecto. Filipenses 4, el capítulo perfecto, si ven en sus notas, en sus hojas. Y la primera parte, lo voy a dividir en 3 o 4 partes ese capítulo, pero la primera parte la he titulado la exhortación perfecta. ¿Y cuál es esa exhortación perfecta que necesitamos? Y que el apóstol Pablo menciona una y otra vez en sus cartas. La exhortación perfecta que necesitamos es esta, hermanos. Dice, número 1, estad así firmes en el Señor. Y eso se encuentra en Filipenses 4, versículo 1. Hoy solamente, pastor, ¿por qué? Yo veo la hoja muy limpia, solamente un punto vamos a tocar hoy. Hay muchos, el pastor, hay un pastor que se llama Luis Elvis Carballosa. Le recomiendo los estudios de él, sus mensajes de él. Luis Carballosa. Él en la conferencia Expositores, le recomiendo las conferencias Expositores. También, si ustedes les gustan las buenas predicaciones, hay los más, para mí, los mejores expositores de la palabra de Dios están en esas conferencias. Para mí, en lo personal, me gusta muchísimo ver esas conferencias. Cada año se hacen en el mes de septiembre, Dani, de mes de septiembre, por ahí en Los Ángeles, California, en Sun Valley, en la iglesia del pastor John MacArthur, en la iglesia Community Church, pero en la iglesia hispana. Se hacen conferencias cada año y en el 2018 el pastor Carballosa decía que él tenía un maestro en el colegio, en la universidad donde estudió, que decía que les enseñaba que los pastores nos gusta decir 3 puntos, 4 puntos, 6 puntos, 11 puntos y nunca acabamos, ¿verdad? Pero decía él que hay un maestro que les decía que si tienes una buena razón, un solo punto con el cual tú puedas enseñar y ayudar y edificar a la iglesia, con eso es suficiente. Bueno, esta vez Dios me llevó a estudiar y traerles hoy en esta mañana solamente un punto, y el punto es este: estar así firmes en el Señor, hermanos. Permanecer firmes no es fácil. No es fácil. Cada uno de ustedes podría platicarnos y podría darnos testimonio de qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, de qué forma ha permanecido firme en muchas ocasiones de su vida desde que usted comenzó a ser creyente cristiano. Y no es fácil estar firme. No es fácil permanecer firme cuando el matrimonio está mal, cuando ya las discusiones comienzan y cuando ya se habla de separaciones, cuando se habla de por un tiempo, cuando se habla de, ¿sabes qué? Estoy pensando que sería mejor. No es fácil permanecer firme como creyente. No es fácil permanecer firme, y yo reconozco qué testimonio tan grande son las hermanas que vienen solas a la iglesia, que no están sus familias aquí completas, no está el esposo, no están los hijos, pero permanecen firmes. Hermanos, eso es de reconocerse, porque en la casa ellas viven con gente tal vez que no es cristiana, que tiene otros pensamientos e ideas, y ellas en sus convicciones y en lo que han aprendido en la iglesia lo ponen en práctica. Y a veces casi pudiera estar yo seguro que quisieran dejar a un lado las cosas cristianas, que quisieran dejar, bueno, voy a dejar a un lado la iglesia un poco, necesito, no sé qué voy a hacer, y están indecisas muchas veces. Y se les reconoce eso a las hermanas que permanecen firmes. Jóvenes que están aquí en la iglesia, jóvenes, señoritas que allá afuera con sus amigos en la escuela, donde están, son tan atacados, ¿verdad? Son tan criticados, son tan señalados, y que de alguna forma u otra, queriendo o no, vienen a la iglesia y están aquí los jóvenes, pero permanecen firmes. Sigan así, jóvenes y señoritas, porque muchos ya se han ido, muchos ya no están, muchos han fracasado incluso ahora con sus relaciones que tienen, y ahora están solas y ahora están solos, y eso no queremos para nuestros jóvenes que están hoy aquí. Permanezcan firmes, jóvenes, permanezcan firmes, obedeciendo a sus padres, viniendo a la iglesia. Esta es mi exhortación en esta mañana, y para mí es una exhortación perfecta que el apóstol Pablo nos comparte. No es fácil permanecer firmes cuando no tienes el apoyo de tu familia.
Cuando por alguna razón desde hace años atrás tuviste un pleito con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, y tú eres cristiano, y no es fácil permanecer firme porque se están fijando en el más mínimo error que tú cometas para decirte, ah, ¿no que eres cristiano? Ah, ahí está, ¿no que eres cristiana? Entonces, y es difícil permanecer firmes. Es difícil permanecer firmes en la enfermedad. En la enfermedad, hermanos, también. Algunos de ustedes probablemente tengan enfermedades crónicas ya de por vida que las tienen, y no es fácil porque hay dolor, hay cansancio, hay fatiga, y venir a la iglesia podría ser para su cuerpo difícil, pero aquí están, permanecen firmes. Cada uno tiene sus luchas, sus pruebas y sus dificultades. Cada uno tiene sus recuerdos que nos vienen una y otra vez y que el diablo aprovecha para hacernos caer, para hacernos dudar de Dios. Estad así firmes en el Señor. Vayamos a Filipenses 4. Filipenses 4, 1 al 23. Es necesario leer todo el capítulo. Yo comencé solamente leyendo los últimos versículos, hermanos. Realmente, para empezar, cuando comencé a orar y orar al Señor y preguntarle, Señor, ¿de qué quieres que enseñe? ¿Qué es necesario para nuestra iglesia? Y la verdad, hermanos, es que en un principio yo había leído del versículo 10 hasta el 20, y Dios me mantuvo ahí incluso por unos días, leyendo y diciendo, de aquí voy a sacar mis estudios, mis mensajes para mis hermanos, para la iglesia. Pero siempre es necesario leer el contexto. Siempre les hemos dicho esto como pastores: lean el contexto. No solamente del 10 al final, sino del versículo 1, porque el versículo 1, es decir, del versículo 1 al 9, Dios te puede enseñar muchas cosas relacionadas con lo que dice del 10 al 23. Entonces fue lo que hice. Y fue increíble cómo Dios me mantuvo, hermanos, y estuve leyendo y leyendo. De hecho, leí toda la carta nuevamente, ¿sí? Todos los 4 capítulos los tuve que leer. Pero cuando comienzo a leer versículo 1 al versículo 7, dije, este es el capítulo perfecto. El número 7 es el número de Dios, ¿verdad? El número perfecto. Dije, este es el capítulo perfecto, esta es la exhortación perfecta. Pero cuando comencé a leer el versículo 1 y leí todo hasta el 23, Dios me detuvo en el versículo 1 y ya no me dejó salir de ahí. Y entre más estudiaba las palabras, las frases de ese versículo, más me metía. Aunque quiero decirles que encontré por lo menos 6 cosas, y les voy a encargar de tarea, los que les gusta estudiar la Biblia y a los que no también, se las voy a encargar, para que hagan un estudio, es decir, para que lean del versículo 1 al versículo, lean todo el capítulo, pero principalmente lean varias veces del 1 al 7. Lean del 1 al 7. ¿Por qué, pastor? Si solamente hay un punto, ya vimos las notas que solamente es estad así firmes en el Señor. Porque después, hermanos, dentro de los 7 versículos encontramos la manera de permanecer firmes en el Señor. Entonces, les voy a encargar de tarea que subrayen o marquen con un lápiz o en un cuaderno y anoten las formas en las que podemos mantenernos firmes en el Señor, que se encuentran del 1 al 7. Por lo menos yo encontré 6 cosas, 6 características, 6 razones para permanecer firmes en el Señor. Pastor, ¿y esa no nos va a tocar hoy? No, esas no las vamos a tocar hoy, las vamos a tocar ya nuevamente cuando me toque a mí el tiempo. Pero por lo menos, hermanos, vamos a tocar la primera, ¿sí? Es decir, estad así firmes en el Señor. Dice así la palabra de Dios, poderosa, que no falla, inspirada. Sígame con su vista, por favor. Versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Quiero que noten cuántas veces, y si ustedes gustan, pónganme atención acá. Quiero que noten, y la palabra de Dios estudia así. Quiero que noten y subrayen, si ustedes gustan en su Biblia, o vayan notando, cuántas veces se usa la frase en el Señor. En el Señor. Sigo leyendo otra vez. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, otra vez, en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, a Evodia y a Síntique, ¿sí?, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos, y lo como dice, en el Señor. ¿Lo notan, hermanos? ¿Lo notan? Esa frase en el Señor es muy importante. Pastor, y esa frase en el Señor, permanecer firmes en el Señor, ¿qué significa? Ahorita lo vamos a ver más adelante qué significa. Bien, sigo leyendo. Sigan poniendo atención en la frase en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Este es el versículo favorito de mi sobrina, la hermana Dalia. Por cierto, sigan orando por ellos. Dios les dio un precioso hijo, ¿verdad? Como son todos los bebés que nacen, pero está ese niño. Ahora no vayan a cambiar de pensamiento cuando digo es un precioso niño porque se parece a su papá. El hermano Israel dice, no, tío, hombre, ¿para qué dice eso? Que es igual a ti, hijo, ni modo. Pero le di consuelo y dije, se componen. Bien, seguimos leyendo. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ahora sí, y encontramos la frase que se parece en el Señor. ¿En qué? ¿En quién? En Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Este versículo tiene relación con estad así firmes en el Señor, sobre todo con la palabra así. Sigo leyendo, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor. Hermanos, me identifiqué con estos versículos que siguen. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Que también los vamos a estudiar en otros domingos más adelante, Dios permita. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la ¿qué? La oportunidad. Me detengo, póngame atención. ¿Sabe por qué Dios permitió que nos enfermáramos? ¿Sabe por qué Dios? Me di cuenta de algo en la enfermedad de mi familia. En la enfermedad yo me di cuenta que era una oportunidad. La enfermedad, nuestra enfermedad y quedar en casa fue una oportunidad para nuestros hermanos de la iglesia. Os faltaba la oportunidad para el cuidado nuestro, de lo cual también estabais solícitos, o sea, listos para ayudar. Pero os faltaba la oportunidad. Esta enfermedad de nosotros como familia fue una oportunidad para muchas familias de la iglesia, hermanos, que tocaron la puerta, que llamaron, pastor, ahí está a la puerta algo de despensa para ustedes. Quiero agradecer, hermanos, públicamente, delante de ustedes,
a todos, hermanos, los que en esta oportunidad, en nuestra enfermedad, llevaron despensa. Hermanos, hay un versículo que les dedico a ustedes. Los demás yo sé que también hicieron su parte, que aunque no llevaron despensa, los demás estuvieron orando por nosotros, y esa es una parte importante también que quiero reconocer. A todos ustedes que oraron por nuestra salud, gracias, hermanos, por eso estamos aquí ya. Pero les dedico un versículo a todos aquellos que en su generosidad, como con el apóstol Pablo, siempre estaban solícitos, faltaba oportunidad. Pero ahora que estaba en la cárcel el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo escribe esto desde la cárcel en Roma, y una y otra vez le llevaban a él para sus necesidades. Faltaba la oportunidad, y el estar en la cárcel era una oportunidad para los hermanos para suplir sus necesidades. Nuestra enfermedad fue una oportunidad para ustedes. Isaías 32:8. Isaías 32:8. No lo busquen, o si quiere, búsquelo si quiere. Pero Isaías 32:8 dice así, para aquellos hermanos generosos: pero el generoso pensará en generosidades, y por generosidades será exaltado. Pero el generoso pensará en generosidades, y por generosidades será exaltado. Será levantado, ¿sí?, por Dios, será reconocido por Dios. Gracias, hermanos, gracias. En verdad que ya estábamos pensando en comprar otra hielera, otro, no sé, pastor, pero ya no sabemos dónde meter. Ya vamos a hablar al pastor para que se lleve algo de aquí. De veras, gracias, hermanos. ¿Verdad? Por ahí un día nos llegaron hasta con pizza y con cosas así, tremendo, ¿eh? Mucha fruta, mucha carne, mucho pollo, mucha leche, mucho huevo. Ya no hallábamos dónde, el refri estaba a reventar. Bendito sea el Señor por nuestros hermanos, por esta iglesia tan generosas. Les ha enseñado bien, pastor, porque usted es generoso. Como es el pastor de la iglesia, ¿sabían? Como es el pastor de la iglesia. Tenemos un pastor muy, muy generoso, y lo ha hecho bien, pastor. Y gracias, hermanos, por ustedes. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El estar contentos es algo que se aprende, hermanos. A través de la necesidad aprendemos a estar contentos. He aprendido a contentarme, dice Pablo, cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, en el Señor, en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas o regalos, y eso está claro. No buscamos nosotros, ni el pastor Roberto, ni un servidor, regalos o dádivas, hermanos. Lo más importante es lo siguiente: sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, y nosotros también nomás estamos llenos. Mucha comida, gracias a Dios por ustedes. Habiendo recibido de Epafrodito, hay muchos Epafroditos aquí, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, y esto es verdad, hermano, nosotros lo vimos, y usted también lo ha visto en su vida. De gracias por esto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y lo dice en Cristo, en Cristo Jesús, una vez más. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan.
porque en la cárcel también había creyentes que le había ganado para Cristo. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César o del César, ¿sí? Del gobernador, del principal. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre bueno, alabamos tu nombre y lo bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, que se muestra una vez más, Señor, a través de la actitud de nuestros hermanos, a través de la generosidad de la iglesia, que tenemos que reconocer. Gracias porque toca sus corazones hacia las necesidades que ellos ven, no solamente entre los hermanos, sino también en sus pastores. Gracias, Señor, que esa generosidad, que es una virtud, Señor, no se termine. Padre, suple cada necesidad de nuestros hermanos también, como lo has hecho para nosotros, tus siervos, también para cada familia que está batallando, que está luchando, que está económicamente, Señor, en sus necesidades, faltándole. También, Padre, con tu gracia y tu misericordia, suple todo lo que les falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahorita que estaba leyendo acerca de que todo lo hemos recibido, y sí recibimos de los hermanos hasta tortillas hechas recién, hermanos, tortillas riquísimas, a mano, calientitas venían. Gracias a la hermana que nos mandó esas tortillas riquísimas. Todos ustedes, gracias. La carta a los Filipenses fue escrita más o menos en el año 62-64 después del nacimiento de Cristo, ¿sí? Pablo estaba en la cárcel en Roma y desde ahí estaba escribiendo estas cartas. Nerón era el emperador, ¿verdad? En ese entonces. El versículo 1:13 no lo vean, pero habla acerca del pretorio, del lugar donde estaba ahí preso el apóstol Pablo. Y habla al final en el versículo 22, los santos de la casa del César. Es decir, que él estaba bajo la casa del César, es decir, la construcción, la cárcel estaba abajo, donde él estaba preso. El nombre de esta carta a Filipenses se da por el nombre de la ciudad Filipos, que en el original se llamaba Crénides, que significa pequeñas fuentes. Había pequeñas fuentes alrededor de esa pequeña ciudad, Filipos, y por eso se le pone Filipenses a esta carta. El apóstol Pablo escribió 3 cartas en la cárcel. Escribió esta, escribió también Colosenses, Efesios, escribió Filemón también, la escribió desde la cárcel. La iglesia en Filipos fue la primera fundada por Pablo en Europa y se remonta al segundo viaje misionero del apóstol Pablo, según lo que dice Hechos 16, no lo busquen, pero en Hechos capítulo 16, todo el capítulo narra lo que está diciendo Pablo aquí, muchas de las cosas. Filipos era una población muy pequeña, hermanos. Normalmente, para formar una sinagoga donde se reunían para estudiar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, la ley y la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, en este caso, para estudiar el Antiguo Testamento, el Nuevo todavía no estaba, pero había ciertos requisitos. Tenía por lo menos en el grupo de creyentes, tenía por lo menos que haber 10 hombres, cabezas de hogar, que tuvieran sus familias, por lo menos 10, para formar una sinagoga, es decir, un lugar de reunión para estudiar la palabra de Dios. En este caso no lo había. Entonces, lo que se hace es que se reúnen en cierto lugar fuera de la ciudad para tener un tiempo de oración y de estudio de la palabra de Dios. El libro de los Hechos nos narra cómo es que comienza la iglesia, los filipenses. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo y Silas fueron a predicar a ese lugar en un día de reposo. Dice que salieron fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde se solían reunir y hacerse la oración. Y sentándose, dice, comenzamos a hablar. Y muchas mujeres se habían reunido ahí. Y había una mujer llamada ahí Lidia, ¿se acuerdan? Lidia, que era una comerciante, que era una vendedora de una de las telas más caras que se mencionan en la palabra de Dios, que es la púrpura. En los evangelios, cuando Cristo habla de la historia de rico y Lázaro, ¿se acuerdan?
Uno fue llevado al seno de Abraham y otro fue llevado al Hades. Se dice que el rico se vestía, dice que comía, tenía banquetes y todo eso, mucha comida, y se vestía de lino fino y de púrpura. La púrpura, hermanos, era una tela muy cara. ¿Cuál es la tela más cara hoy para vestir? ¿Cuál será la tela más cara? ¿El casimir? No sé. A ver, hermano Fiel, tú que sabes de costura y tela, no tienes idea pero ¿cuál será la tela más cara hoy? La de la Walmart, pastor. Mejor vamos al Goodwill, pastor. No. Pero hermanos, en ese tiempo la púrpura era la tela de los millonarios, de los ricos. Y esta mujer, hermanos, Lidia, atención, era muy rica, era comerciante y vendía este tipo de telas. Entonces eso nos enseña que también los ricos pueden conocer de Cristo, aunque tengan su riqueza. Claro que tienen que dejar su riqueza, ¿verdad? Porque no se puede servir a dos señores. O sirves a las riquezas o sirves a Cristo. Pero bueno, dice la Biblia que comenzaron a predicar y esta mujer se acercó para escuchar la palabra que predicaba Pablo y Silas. Y le predicaron el evangelio. Y esta mujer conoció a Cristo como su Salvador. Y dice la Biblia que esta mujer adoraba a Dios, que estaba oyendo, y el Señor, dice la Biblia, que le abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pastor, ¿está inventando esas palabras? No, hermanos, eso está en Hechos 16:15, lo que estoy diciendo. Y dice la Biblia que cuando fue bautizada también, y su familia también, porque escuchó el evangelio también, dice que esa mujer le rogó mucho a Pablo y a Silas para que se quedaran en la casa. Así como las mujeres ruegan mucho, en la casa. Y cuando vamos los pastores a comer, vaya que si nos ruegan que comamos, ¿verdad, pastor? Coma más y coma más y coma más y ya estoy bien y pum, el plato otra vez. Gracias a Dios por ello. Esta mujer Lidia le rogaba que se quedaran. Quédense por favor, que entraran en su casa. Dice Pablo así, nos obligó a quedarnos. O sea, como que no, ustedes no se van, ustedes se quedan. Ahora, ¿por qué quería que se quedaran, hermanos? ¿Para qué quería que se quedaran? ¿Para qué? Para escuchar más de la palabra. Era algo nuevo para ella. Ella estaba cansada de su vida probablemente. Y no era suficiente el dinero que ella podía ganar con la tela tan cara que podía vender, porque ella tenía dinero y tenía una casa tal vez grande. Porque después aparentemente ahí comienza la iglesia, en su casa probablemente. Era una mujer que tenía mucho dinero y probablemente tenía una casa muy grande, probablemente había espacio para reunirse en la iglesia o la iglesia del Señor. Y ahí comienza. Después de eso comienzan a reunirse en su casa probablemente. Y después de esto Pablo y Silas, el diablo siempre aparece, hermanos. Cuando quieres hacer algo para la obra, cuando quieres crecer, cuando quieres permanecer firme, ahí está el diablo. Y el diablo aparece y se les opone para que no comiencen la iglesia y la obra a los filipenses, hermanos. ¿Sí? Pero la Biblia dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Porque había una muchacha que tenía un demonio. Era una esclava, tenía sus amos y sus dueños en esa ciudad, hermanos. Y mucha gente de esa ciudad iba y acudía a ella, ¿para qué? Para que le hiciera los famosos trabajos, hechicerías, todas esas cosas que desde entonces se practicaban. Y dice que era adivinadora esta muchacha. Así dice la palabra de Dios. Una muchacha esclava adivinadora, tenía un demonio, dice el versículo 16 y 17 de Hechos 16. Y Pablo echa fuera al demonio de esta muchacha, de ella. Y los dueños de ella, los amos de ella, se enojan muchísimo y agarran a Pablo y a Silas y lo llevan ante las autoridades, hermanos, para que los metan en la cárcel. Para que los metan en la cárcel. Diciendo, ellos decían, estos hombres incitan a nuestra gente, alborotan a nuestra gente y amenazan con destruir las costumbres romanas que tenemos con su predicación. Y como resultado de ello, Pablo y Silas, hermanos, fueron azotados y fueron encarcelados. Eso dice versículo 22 al 24 de Hechos 16. Pastor, ¿por qué todo esto? Porque estando en la cárcel, ¿sí?, escribe esta carta el apóstol Pablo. Después de todo lo que pasaron y vivieron. Por eso dice, estad así firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor. Actualmente, hermanos, existen ruinas. Si ustedes buscan en YouTube,
Yo lo busqué, es muy interesante. Busquen ruinas de la ciudad de Filipos y aparece un video, aparecen varios ahí, pastores, incluso un pastor ahí aparece mostrando lo que era la ciudad, las ruinas de la ciudad. Incluso hay un lugar donde se encuentra, donde dice ahí un señalamiento, un anuncio que dice: aquí estuvo el apóstol Pablo prisionero. Y es una cueva, es un calabozo prácticamente, hecho de pura piedra. Sí, en la parte de arriba se ve como que había una construcción, probablemente la casa del César, sí, o de Nerón en ese entonces. Y frente a la cárcel, porque había varios lugares así como que habían cárceles, una prisión, pero frente a la cárcel, cruzando la calle de tierra y todo, se ven las ruinas, hermanos, de algo grandísimo, que probablemente era el anfiteatro, o probablemente era el lugar, el mercado, donde la gente venía y compraba, y donde se cree que en ese lugar ahí fue donde le predicaron a Lidia y a esas mujeres y a todos aquellos que escucharon ahí en ese mercado, les predicaron. Y se ve grande ahí las ruinas. Pero es muy interesante mirar todo eso. Si ustedes vayan al YouTube y pueden buscarlo, muy interesante ver. Pero el apóstol Pablo les da gracias. En esta carta hay varias cosas, por ejemplo, que él menciona, por qué la escribe. Quiere darles gracias porque suplieron para sus necesidades, hermanos. Quiere también el apóstol Pablo que sepan la razón del por qué regresó a Epafrodito, el que le traía las cosas para que el apóstol Pablo siguiera subsistiendo. Lo regresa otra vez porque enfermó gravemente, dice la palabra de Dios, casi a punto de morir, y tuvo que regresarlo a ellos. También les escribe para decirles cuál es su situación en Roma, cómo estaba él. También les llama acerca de la unidad, que permanezcan unidos. Por eso dice ahí versículo 2, véanlo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, como que había dificultades y problemas entre ellas, ¿sí? Cosas difíciles. También al final les advierte acerca de la falsa enseñanza. Bien, la serie se llama Filipenses 4, el capítulo perfecto. Y la primera parte es esta, la exhortación perfecta. Versículo 1. Así que, hermanos míos, dice él, vean conmigo: hermanos míos, amados y deseados. ¿Por qué dice amados y deseados? ¿Por qué dice eso? Así que, hermanos míos, amados y deseados. Sí. Mis queridos hermanos, a quien tanto deseo verlos, significa. Hermanos, nosotros deseamos verlos ya. De veras, verlos a ustedes, saludarlos. Y un hermano llegó en la mañana y dice: pastor, de veras que les extrañamos, qué bueno que ya están aquí. Nosotros también les extrañamos mucho, hermanos, muchísimo. Ayer que hablé con el pastor, digo: pastor, me gusta mucho platicar con usted, me siento bien, me gusta. Pues a mí no, pastor. No, también, ¿verdad, pastor? También dice: a mí también, pastor. Bueno, ya vamos a estar ahí, pastor, mañana. Qué bueno, pastor, gracias a Dios. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, significa a quienes tanto deseo verlos. Ustedes son mis amados, mis deseados. Gozo y corona mía. ¿Qué significa eso? ¿Qué eran para él gozo y corona mía? Dice que son mi alegría y mi gozo y mi premio. Mi premio, dice, significa gozo y corona mía. Y lo dice nuestra frase para estudiar: estad así firmes en el Señor. Y luego nuevamente menciona amados. Bien, esta es una exhortación. ¿Y qué es una exhortación, pastor? ¿Qué es una exhortación? La exhortación son palabras de ánimo. La exhortación son palabras de aliento. Una exhortación puede ser una súplica que te haga un hermano o una hermana, al mismo pastor: te suplico, hermano, que corrijas tu camino. Esa es una exhortación. Te suplico, hermana, ya sea la hermana Tere, mi esposa, alguna hermana, ¿verdad?, de la iglesia madura, que diga a otra hermana joven, o una hermana que no viene, una hermana que no sé, que está batallando con sus hijos: hermana, te suplico en el Señor, trae a tus hijos a la iglesia. Eso significa la exhortación. Son amonestaciones, son ruegos. En la palabra de Dios, muchos hombres de Dios exhortaron a otros. A ver, pastor, denos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice la Biblia que Juan el Bautizador, nosotros le llamamos Juan el Bautista, pero lo correcto, hermanos, no es Juan el Bautista, lo correcto es Juan el Bautizador. Ahora, Juan el Bautizador exhortaba al pueblo, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Y qué manera les exhortaba, No sé, pastor, yo nunca me atrevería a decir la manera que exhortaba Juan el Bautista, el Bautizador. ¿Se acuerdan cómo decía? Oh generación
Nos corren, pastor. Pero mire la forma en que exhortaba Juan, Oh, generación de víboras. ¿Se imaginan? Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice Lucas, el Evangelio, Lucas 3:7. Y les decía también, haced frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. La exhortación era esta: ¿realmente te has arrepentido? Hermano, hermana que estás aquí, ¿realmente has conocido de Cristo? ¿Realmente crees que estás en la fe en Jesucristo? ¿Hay frutos en tu vida? ¿Hay cambios en tu vida? ¿O sigue siendo la misma? ¿Sigue siendo el mismo? Ten cuidado con esto. Hacer frutos de arrepentimiento, esa es la exhortación de Juan el Bautizador. En Lucas 3:8 dice que venía la gente y le preguntaba tantas cosas. ¿Qué haremos? Los publicanos, la gente, los soldados. Y él les decía y les exhortaba lo que tenía que hacer cada uno. Y les dice, su aventador está en su mano. ¿Saben qué era el aventador? No es el que empuja, El aventador no es el que avienta. ¿Sabe cuando dice Juan el Bautizador ahí en Lucas 3, el aventador, su aventador está en su mano? Y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El aventador en aquel tiempo era el que separaba, hermanos. El trabajador, el obrero que separaba el trigo ¿de qué? De la cizaña. ¿Sí? Dice, y limpiará su era. El aventador es Cristo, es Dios, que un día vendrá y separará el trigo de la cizaña. ¿Quién es el trigo? El trigo da fruto. Bien lo dijo el pastor ahorita. El trigo da fruto. Y la cizaña no da fruto. La mala hierba no da fruto. Entonces, unos dan fruto dando a conocer que se han arrepentido, que su vida ha cambiado y que Dios está transformándoles y están dándolo a conocer con fruto. Pero hay otros que aunque vengan a la iglesia, venir a la iglesia no nos da a conocer y nos da a decir que eres un cristiano. Realmente, quien dice que eres un cristiano, y a lo mejor ni nosotros como pastores podríamos decir, este sí es cristiano, esta no es cristiana. No, ese joven no es cristiano, esta señorita sí es cristiana. Nosotros ni siquiera podríamos saber, hermanos. Por eso nosotros entendemos, cuando se predica el evangelio, incluso en la iglesia, no podemos nosotros llegar a decir, que es un nuevo creyente, un nuevo cristiano. Realmente el que tiene que decirlo es el Espíritu Santo, a través del cambio y la transformación que hay en cada uno de ustedes. Pero dice la Biblia que Cristo vendrá y separará a unos de otros, y unos estarán en su presencia y otros serán echados al fuego. Qué interesante, porque dice que recogerá el trigo en su granero, en su presencia, en su reino, y dice, y quemará la paja en fuego. ¿Ustedes alguna vez han quemado paja? ¿La paja se quema rápido, sí o no? Mano lindo. Rápido, pastor, se quema la paja y se consume, ¿verdad? Brasitas, rojito, y rápido ya no hay nada. Pero qué interesante que aquí dice que la paja, dice, y la paja, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Una paja que nunca se va a apagar. Bien decir, bien, es decir, por la eternidad la gente sin Cristo estará ahí y se estará quemando. Con estas y otras, bueno, pastor, ya nos dijo de cómo exhortaba Juan el Bautizador, pero hay un versículo que diga por ahí, Lucas 3, donde usted está diciendo que exhortaba, que dice exhortaba. Aquí va, dice en Lucas 3:18, no lo busquen, aquí lo tengo. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, el evangelio. El otro que exhortaba era el apóstol Pedro también. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, dice, diciendo, sed salvos de esta perversa generación, en Hechos 2:40. Otras versiones de la Biblia que también a veces yo comparo, ¿sí?, los versículos. Mi versión favorita es la Reina Valera. Esta es nuestra versión para estudiar, la Reina Valera 1960. Pero hay otras versiones de la Biblia. Hay otras versiones de la Biblia que como estudiantes tenemos que usar para comparar. Cuando hablamos de otras versiones de la Biblia, a algunos de ustedes les he explicado esto, no sé si a todos o alguna vez lo he dicho desde aquí, desde el púlpito. Cuando hablamos de versiones de la Biblia, no hablamos de Biblias diferentes. La palabra de Dios es una sola. Entonces, ¿qué significa que son versiones diferentes? Bueno, lo digo con este ejemplo. Todos ustedes saben inglés.
¿sí? Digamos que todos saben el inglés. Yo no sé inglés. Me llega una carta a mí en inglés que necesito que se traduzca al español, porque yo no sé inglés. Y yo les doy una copia a cada uno de ustedes para que me traduzcan esa carta en inglés al español, ¿sí? Y no, pues ya nos ganó el hermano Daniel, pastor, es el que traduce mejor. Bueno, a Dani no le voy a dar carta, no te creas así, Dani, te doy carta también. Les doy carta a ustedes. Cuando yo recojo sus cartas y me tradujeron esa carta que me llegó ahí a mí en inglés, pero la quiero en español, ustedes me la traducen. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Las cartas de todos ustedes, ya al español, van a ser idénticas? ¿Van a decir lo mismo? Claro que no. Así es con la palabra de Dios. Son diferentes versiones de la Biblia, diferentes traducciones de la palabra de Dios es una, pero diferentes traducciones de la palabra de Dios. Y en las diferentes traducciones es bueno comparar. Bien. La Nueva Versión Internacional dice: y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Hay una versión muy buena que se llama la versión de la Biblia Kadosh, que en hebreo significa santo o santísimo o apartado, ¿sí? De ahí viene la palabra en hebreo Kedushá, que significa santidad. Y esta palabra, esta Biblia es una Biblia israelita mesiánica muy buena para estudiar. Y dice en el libro del Nuevo Testamento, en el Brit Hadasha, ¿sí? Dice la palabra de Dios: él expuso su caso con muchos otros argumentos, Pedro, y se mantenía suplicándoles, o sea, exhortándoles: sálvense de esta generación perversa. Pero el Señor Jesucristo también exhortaba. Ahora, la palabra exhortar o exhortación, Cristo nunca la mencionó, ¿sabían? Pero mencionó otras palabras que son iguales a esa. Por ejemplo, la palabra ánimo. Jesús dijo: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, y no temáis. Cuando se levantó la tempestad, ¿se acuerdan? Y que se andaba volteando la barca y apareció ahí y pensaban que era un fantasma, y el Señor Jesucristo les dice esto: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo, no temáis. La frase firmes, por ejemplo, la palabra firmes aparece en 22 ocasiones en el Nuevo Testamento. La palabra firmes de Mateo, Apocalipsis también se encuentra ahí, bueno, en esa cantidad. Era una frase griega que se usaba, la palabra firmes, atención, se usaba para describir a un soldado que cumplía con su deber. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente: tú pues sufre penalidades como qué, como buen qué, soldado de Jesucristo. Le dice en la segunda Timoteo 2:3. Estad así firmes en el Señor, dice el versículo 1 aquí de Filipenses 4. Hay otros pasajes que se menciona, por ejemplo, 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por ejemplo, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos: la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? La fe en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Permanecemos firmes en esta fe que hemos aprendido en la doctrina, Romanos 5:2. ¿Sí? Esa frase firmes la encontramos incluso en historias de la palabra de Dios. El pastor el domingo pasado hablaba acerca de una historia de Gedeón, ¿se acuerdan? Los que estuvieron aquí, Gedeón, que con 300 soldados, ¿sí?, venció a los madianitas de una forma muy extraña. Toquen trompeta, metan la antorcha en los cántaros, ¿sí?, y de esa forma Dios les va a dar la victoria. Así fue. Pero ahí dentro de toda esa historia aparece la palabra firmes, que tiene que ver con un guerrero, con un soldado que está en su posición, que se mantiene en su lugar. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército, dice la palabra, huyó hasta Bet-sita en dirección a Cerera, y hasta la frontera. Hasta la frontera. O sea, cruzaron la frontera donde ya no se podía pasar. O sea, ya no querían saber nada. Hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Jueces 7, 21 al 22. Bien, quiero que me acompañen a Filipenses 1:27 ahí, pero el capítulo 1, versículo 27. 1:27.
solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, dice la palabra de Dios. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, estoy diciendo, narrando el versículo en la Nueva Traducción Viviente, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu. La Biblia al día dice, pase lo que pase. La Biblia al día dice, pase lo que pase. Haya enfermedad, haya problemas en tu familia, en tu corazón, estés triste, estés angustiado, estés preocupado, preocupada. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, solo tenga noticias de ustedes y sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando, unidos por la fe del evangelio, dice la palabra de Dios. Sigo leyendo. Estamos en Filipenses 1:27, leamos hasta el 30. Filipenses 1:27 al 30, versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros, vosotros, la de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, atención hermanos, hermanas, no solo que creáis en Él, sino también que ¿qué? Que padezcamos por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Muchos fueron encarcelados, no solamente Pablo, sino muchos por causa de Cristo. Por eso dice que el mismo problema está en ellos también, como lo estaba en el del apóstol Pablo. Bien, ahora Filipenses 4:1, regresen ahí porque quiero hacerles una pregunta. Quiero ponerlos a pensar un poquito y a trabajar un poquito en el versículo 1 de Filipenses 4. Atención, voy a leer. Dice así: así que, hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. ¿Leí bien? Otra vez. Así que, hermanos míos amados, vean cada palabra que estoy leyendo. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. ¿Leí bien? ¿Qué me faltó decir? ¿Ah? Amados, sí lo mencioné, pero ¿cuál? Así. Así. Pastor, ¿y esa palabra qué? La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda palabra en la Biblia es importante y se tiene que predicar. Pero de esa palabra, ¿qué aprendemos, pastor? Bueno, yo descubrí algo muy interesante en esta palabra. Dice, estad así firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor significa estar estables, constantes, fijos, seguros, invariables. Lo contrario sería un hermano y una hermana que no está estable, una familia débil, inseguros, indecisos. ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Los que hoy no están aquí, en la iglesia, en el servicio, por causas de fuerza mayor, ¿verdad? Podríamos decir que está bien, o sea, si están muy enfermos, si está, no sé, algo, tiene que ser enfermedad o algo muy grave. ¿Sí? Bueno, el caso de hermano Israel y Dalia, pues tienen su bebé, todo. Pero bueno, pero en el caso de los que no, y que pudieron estar aquí, hermanos, ¿sí? Tuvieron la decisión de decir, ¿voy o no voy a la iglesia? Y decidieron que no. Mala decisión. Indecisos, inconstantes, vacilantes. La palabra así es un adverbio en la gramática que también significa, mira, se hace así. En oraciones de pregunta o exclamación denota sorpresa o decepción por algo que ocurre o que está ante los hablantes o los oyentes. Generalmente se utiliza a la palabra así para referirse a la conducta de alguien. Mira,
así es como se comporta tu hijo. Mira, así es como me trataron en el trabajo. ¿Quién lo trató así? Pues no sé, un compañero o el jefe, pero se refiere a alguien. Esa frase generalmente se utiliza para referirse a la conducta de alguien. El apóstol Pablo está diciendo: estad así. Entonces, ¿qué significa, pastor? Que así como yo lo he estado, ustedes estén firmes en el Señor. Y vaya que Pablo permaneció firmes en el Señor. Hermanos, lo que nos pasa a nosotros, pastor, no es absolutamente nada con lo que le pasó al apóstol Pablo, hermanos. Pues, ¿qué le pasó, pastor? Pues quiero que lo vean. Segunda a los Corintios 11, 16. Dejemos Filipenses 4 para que vean realmente lo que es realmente padecer por Cristo. Nosotros realmente no nos pasa nada. Y ahí estamos que ya no voy a la iglesia, y ahí estamos que ya no quiero ir, porque esto, por lo otro, excusas y muchos pretextos. Segunda a los Corintios 11, 16 al 33. Dani, si lo estás anotando ahí, por favor. Segunda a los Corintios 11, 16 al 33. Dice, segunda a los Corintios 11. Mire lo que le pasó a Pablo. ¿Alguna vez le ha pasado a usted algo como esto? Dígamelo. Entonces, ¿por qué no permanece firme? Si él lo permaneció. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Segunda Corintios 11, 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. O sea, le está diciendo ahí a los corintios: ustedes aceptan todo. Viene gente y les enseña cosas que no son correctas. O sea, los lastiman, los ofenden y toleran muchas cosas. ¿Por qué no me toleran a mí que les predico la palabra de Dios? Versículo que sigue, 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía, o sea, yo soy valiente y les puedo decir mis credenciales. Me puedo yo identificar con ustedes lo que yo soy. ¿Son hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante. Y aquí menciona sus padecimientos: en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, no solamente una, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. ¿Alguna vez lo han apedreado a usted? En el rancho los apedrearon una vez. Así que todos los amigos, a ver, te pones ahí en la pared y pum, 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 pum. No, pues ya no estaría aquí, pastor. Ni en sueños. 3 veces, versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Qué desesperación, ¿verdad? Que vemos películas acerca de náufragos, cómo están en el mar y desesperación y sin comida, el sol, deshidratado, ya muriéndose, las aves arriba en el cielo volando, ya queriendo devorar ese cuerpo, ya casi muerto. Y el apóstol Pablo padeció eso. Nosotros no hemos padecido eso. Dice, versículo, como náufrago, un día he estado como náufrago en alta mar, 25 al final, 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, sus propios compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Todo eso que acabo de mencionar, hermanos, está en Hechos 9, Hechos 14, Hechos 16, Hechos 14, versículo 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día. Esto es lo que más le dolía y le preocupaba al apóstol Pablo. No era su padecimiento físico, eso no era nada. Lo que más le preocupaba era estas cosas, hermanos. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo que más nos preocupa como pastores, hermanos. Su vida espiritual, su situación. Salga ya de donde está. Permanezca firme en el Señor. Asista a la iglesia. Jóvenes, permanezcan en el Señor. ¿Qué es eso, pastor? Ahorita te lo voy a decir. Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Ahora, todas las iglesias, no tenía una iglesia favorita. No había favoritismos en Pablo. Todas las iglesias. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Recuerdo al pastor Roberto que decía que cuando se enfermó nuestra hermanita Sandra, que está aquí, gracias a Dios, recuperada ya, pero cuando le hablaron, cuando la miró, el pastor derramó lágrimas, porque sí lo siente uno, hermanos. Sí lo siente uno, lo que pasan ustedes lo siente uno. Pastor, yo siento mucho, me duele mucho. Creo que eso también cuando sé que un matrimonio se está separando. Eso duele muchísimo, hermanos. Y cuando no entienden, cuando uno se ofrece, porque a veces uno se ofrece, porque no le hablan a uno, pastor. Están en problemas matrimoniales y no le hablan a uno. El hombre es orgulloso y dice, no, yo cómo le hablar al pastor. No, esto yo lo resuelvo solo, yo estoy bien. No necesito al pastor. Pero no sabes cómo resolverlo. Necesitas de un buen consejo. Y estamos aquí para servirles, para ayudarles. Pero qué triste es cuando un matrimonio está separando. No buscan consejo, no buscan ayuda. Ni las hermanas van con la hermana Tere, con mi esposa, con hermanas maduras de la iglesia que pueden aconsejar. No, se quedan en su problema, se quedan en su situación. Y pastor, nos enteramos ya cuando tienen 2-3 meses de separados. Nos estamos enterando que ya se están divorciando. ¿Qué podemos hacer? Dice versículo 29. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre, dice, el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro. Está hablando de Hechos 9, 23 al 25. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Alguna vez lo han metido en la cárcel y usted ha escapado por la ventana? No, pastor, ni siquiera ha entrado en la cárcel, menos escapado, pues si no ha estado ahí. Hermanos, realmente el apóstol Pablo tenía las razones del por qué alejarse de Cristo y dejar el ministerio, después de tanta cosa. Y usted y yo, que no hemos pasado nada, ya estamos diciendo que no queremos venir a la iglesia. Ya estamos desanimados por cualquier cosa. No, mi hermano, no, mi hermana, estad así firmes en el Señor, porque realmente no nos ha sucedido nada. Pablo dice que así ha permanecido firme en el Señor. Ahora sí, pastor, ¿qué significa firme en el Señor? En el Señor. Esta frase la encontramos por toda la Biblia. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y el poder de su fuerza en qué consiste? El poder de su fuerza consiste en varias cosas. En su espíritu, consiste en la fuerza y el poder de la verdad de Dios en nosotros, y consiste también en que Él venció a la muerte y al pecado con su muerte y su resurrección. En eso consiste la fuerza del Señor. Nada más, para que vean. Estemos confiados en su fuerza, en el Señor y en el poder de su fuerza. Regocijaos en el Señor siempre, dice la Biblia. La Biblia dice: sí, hermano, ¿tengo yo algún provecho de ti en el Señor? Conforta mi corazón, le dice a Filemón. Conforta mi corazón, dice, en el Señor confórtalo, porque Dios consuela. Confórtalo tú has aprendido el consuelo. Confórtame a mí, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, dice 1 Tesalonicenses 3:8. Saludad a Trifena y a Trifosa. Si alguien llega a tener niñas y son gemelas, aquí hay nombres, Trifena y Trifosa. La hermanita Trifosa. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor.
Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Gracias a Dios por las hermanas que trabajan mucho en el Señor en la iglesia. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hay una promesa ahí para los hijos que obedecen en el Señor a sus padres. ¿Cuál es la promesa? Jóvenes, señoritas, ¿qué va a pasarte si obedeces al Señor? Tus días se alargarán, serás de larga vida sobre la tierra. Tus años se multiplicarán. ¿Cuántos años te gustaría vivir? No creo que 30. No creo que 25 los que tienen 15. No creo que 18 los que tienen 12. Largos días. Obedece en el Señor a tus padres. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Colosenses 3:18. Porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Efesios 5:8. Colosenses 2, acompáñeme. Colosenses 2, 1 al 15. Colosenses 2, 1 al 15. Me he extendido, hermanos, un poquito, pero quería reafirmar, quería que estuviera bien entendido lo que significa estar así firmes en el Señor. Colosenses 2, 1 al 15. Colosenses 2, 1 al 15. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, y para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de plenitud, de pleno entendimiento, un entendimiento lleno, a fin de conocer el misterio de Dios. Eso significa la encarnación de Cristo. El misterio de Dios es la encarnación de Cristo, de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos. En el Señor significa todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que Dios tiene. Versículo 5 al final. Ya no voy a leer todo, solamente algunas frases que tengo subrayadas aquí. Versículo 5. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 6. Andad en Él. Versículo 7. Arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe. Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Y lo 10, y vosotros estáis que completos en Él. Este es un versículo bueno para decir: en el Señor tengo todo, y vosotros estáis completos en Él, no te falta nada, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, versículo 11, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. Y lo más adelante dice en ese versículo: con Él mediante la fe, en el poder de Dios que levantó de los muertos. En fin, hermanos, versículo 13 al final: os dio vida juntamente que con Él, en Él tenemos todo. Vayan al 4 de ese mismo Colosenses 4, versículo 12. ¿Cómo termina Colosenses? Que también fue escrita desde la cárcel. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes. Esa es nuestra palabra, nuestra frase el día de hoy: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En el Señor significa todo lo que Dios quiere para ti, todo lo que Dios tiene para ti, hermanos. ¿Sí? Ahora, ya no hay tiempo, pero anoten por favor Efesios 1, 3 al 14, léalo en casa. Efesios 1, 3 al 14, anótelo y léalo en casa como tarea. ¿Sí? Estamos seguros en Cristo en dos cosas. Número 1, la posición que tenemos en Cristo, porque hemos sido justificados, murió por nosotros y hemos sido justificados. Dice la palabra de Dios: y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice Colosenses 1, 21 y 22. La Biblia también nos enseña no solamente que estamos seguros en Cristo porque nos ha justificado, sino que también en Él tenemos, en el Señor significa que en Él tenemos lo suficiente de los recursos del cielo que nos ha dado para madurar espiritualmente, hermanos. En la palabra de Dios, Dios te da los recursos del cielo para que madures espiritualmente. ¿Sí? Terminamos con 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro, terminemos con ese pasaje. Puestos de pie, por favor. 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1.
3 al 14. Hoy vimos solamente esta parte. La serie se llama Filipenses 4, el capítulo perfecto. Hoy vimos la primera parte, la exhortación perfecta. Y la exhortación de parte de Dios es que estés así firme en el Señor, pase lo que pase. Estad así firmes en el Señor. Segunda de Pedro 1, 3 al 14. Con esta porción termino, oramos y nos despedimos. Como todas las cosas, ahora aquí van a notar en el Señor, lo que en el Señor somos, lo que Él nos ha dado en su riqueza. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, ahí está, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales, es decir, las cosas que nos han sido dadas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia del deseo mundano. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Estas son las cosas que tenemos en el Señor. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros, vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, esa palabra la hemos visto hoy en esta muchas veces, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No significa que pierdas tu salvación, ¿sí? Es decir, no caerás en dudas, en temor, en desesperanza, en cuestiones necias. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestaciones, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oremos. Padre bueno, santísimo, ayúdanos a permanecer firmes en el Señor. Señor, cada uno tiene sus luchas, sus dificultades, cada familia y cada matrimonio, cada joven que está aquí, cada señorita. Tal vez estemos indecisos, inconstantes. Ayúdanos a permanecer firmes en el Señor, en tus verdades, en tus promesas, en tu doctrina, en la fe, en la virtud, en la santidad, en todas las cosas que tienes para nosotros. Señor, perdónanos porque no hemos sufrido absolutamente nada comparado a lo que muchos en la Biblia pasaron y sufrieron. Perdona, Señor, nuestras malas decisiones, porque por cualquier cosa, Señor, nos estamos quejando de la iglesia, de las cosas del Señor, y decimos: ya no aguanto, ya no soporto. Ayúdanos, Señor, a entender que no es absolutamente nada. Gracias, Dios, por este día. Bendice a mis hermanos, a la iglesia en general, en el nombre de Cristo, amén. Dios les bendiga, hermanos, salúdense. No se saluden, mejor dicho.